Mi hijo me dijo que yo valía menos que el televisor del salón. Dijo esto mirándome a los ojos, con una frialdad que nunca imaginé posible. Me rompió por dentro, pero aún así traté de comprender, justificar, encontrar alguna razón en el desprecio. Solo el día que escuché, por casualidad, su conexión con su amante, todo cobró sentido. No se trataba solo de mí, se trataba de algo enterrado, algo que pasé toda mi vida tratando de ocultar. La verdad que escapó de la boca de esa mujer me desgarró más profundamente que cualquier cuchillo. Fue allí, en ese silencio entre una palabra y otra, que supe que mi pasado no solo estaba vivo, estaba armado, listo para destruirme. Mi nombre es Dolores Castillo. Tengo 68 años. Vivo en un barrio olvidado de la ciudad, donde los muros son altos, los vecinos no se miran y el tiempo parece ralentizarse. Durante años fui dueño de una tienda de segunda mano, un local pequeño, lleno de cosas viejas que nadie más quería, pero que, en mis manos, cobraban nueva vida. Después de cerrar la tienda de segunda mano, me vine a vivir con mi hijo. Pensé que era solo hasta que me recuperara, pero la verdad es que nunca despegué. Me recibió con una sonrisa, con promesas, y quería creer. Queremos creer en nuestros hijos, incluso cuando todo dice que no deberíamos hacerlo. Mi hijo Daniel tiene 39 años, empresario, exitoso, dicen. Cuida la imagen, de la casa, desde el coche, de la nueva novia. Todo en él parece ordenado, moderno y controlado, menos la mirada. Hay algo en su mirada que me pone la piel de gallina, como si siempre estuviera calculando, como si estuviera esperando el momento adecuado para cortar. Por un tiempo pensé que era solo estrés, que la vida me estaba presionando demasiado, pero la verdad es que él nunca me vio como una madre. Me vi a mí mismo como una carga, una molestia, un recuerdo de algo que quería borrar. Dormí en la habitación de atrás. Las paredes eran delgadas. Esa noche me levanté para ir al baño. Y cuando caminé por el pasillo, escuché su voz en el altavoz. Estaba hablando por teléfono con su amante. Reír, comentando que no encajaba con la decoración de la casa, que quería admitirme, pero sin levantar sospechas. Y fue entonces cuando ella dijo eso, que no merecía lástima, que una mujer como yo, que había hecho lo que yo hice, merecía pudrirse sola. Su silencio fue lo que me mató, porque él no lo negó. No estuve en desacuerdo, simplemente permaneció en silencio, como si aceptara, como si lo supiera, como si lo hubiera descubierto todo. Regresé a la habitación con las piernas temblorosas. Me senté en la cama y miré hacia la oscuridad. El ventilador hizo un ruido bajo, como si susurrara una antigua advertencia. Sabía que este día llegaría, el día en que el pasado fue más fuerte que el presente, el día en que las mentiras comenzarían a romperse. Pero no pensé que saldría de la boca de mi propio hijo. No pensé que él sería el primero en presionarme. Mantuve la calma. Fingí no haber oído nada. Hice café al día siguiente. Lavé los platos. Sonrisa. Porque aprendí, desde pequeña, que sonreír puede ser una forma de guerra. Pero esa mañana algo cambió dentro de mí. Por primera vez en muchos años, fui al viejo tocador donde guardo mis cosas más antiguas. Entre fotografías amarillas, letras rotas, monedas viejas, encontré lo que buscaba. Una pequeña cinta de casete, marcada con un número cuyo significado solo yo conocía. Eso no era solo un objeto, era la clave de todo. Fue la única evidencia que quedó de un crimen que nunca fue revelado. Un crimen que me hicieron cargar solo. Y ahora tal vez estaba a punto de explotar. En la cinta se graba la voz de un hombre poderoso, al que muchos creen que es un santo. Un político, un juez, un pastor, depende del país, depende de la temporada. Pero su voz está ahí, clara, ordenando borrar pruebas, amenazando a mi hermana, negociando mi libertad a cambio de mi silencio. Lo guardé durante 34 años. Nunca se lo mostré a nadie, porque pensé que el pasado podría ser enterrado. Pero lo que escuché esa noche me mostró que el pasado estaba cavando su propia tumba para enterrarme viva. Lo más cruel no fue la traición, fue darme cuenta de que crié a mi hijo con todo lo que tenía, que tomé decisiones que me costaron el alma para darle una vida mejor, y al final me mira como quien mira un mueble viejo, algo que ya debería haberse tirado a la basura. Pero todavía estoy aquí, y si el pasado ha regresado, entonces es hora de encender las luces. Si alguna vez sentiste que tu historia fue enterrada por aquellos que se suponía debían protegerte, si alguna vez te trataron como un peso,
como un objeto, como un recuerdo incómodo. Necesito que te quedes conmigo hasta el final de esta historia, porque tal vez descubras que nunca es tarde para recuperar tu dignidad, incluso cuando todo parece perdido. Aquí en el canal Emotion of Age no contamos historias de cuentos de hadas, contamos historias de mujeres que fueron juzgadas, olvidadas y silenciadas, pero que decidieron no morir en silencio. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Entenderás por qué esta historia no es solo mío. Es de mucha gente que está cansada de fingir que todo está bien. Y si te ha pasado algo similar, comenta desde dónde lo estás viendo, porque nadie debería sentirse solo en la oscuridad. Ahora, respira profundamente, porque lo que viene después va a doler, pero también puede liberar. La primera vez que escuché la palabra vergüenza fue cuando tenía 7 años. Estaba sentada en el pasillo del orfanato, con las rodillas raspadas y el estómago vacío. Una de las cuidadoras me señaló y le dijo a la otra: esta va a terminar como su mamá, o peor. No sabía a qué se refería, pero nunca olvidé el tono. Años después, descubrí que mi madre estaba en prisión por robo. Nadie me dijo exactamente qué pasó. Dijeron que era un desastre, que ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero con el tiempo entendí que no había un lugar adecuado para las mujeres pobres y solas. Mi infancia fue una secuencia de silencios, empujones y miradas duras. Crecí en el sistema, hogares temporales, promesas incumplidas, camas compartidas con extraños. A los 11 años terminé en la casa de un hombre que decía ser mi tío. Nunca supe si era verdad. Me llamó chica inteligente y me enseñó a contar dinero incluso antes de que aprendiera a escribir mi propio nombre correctamente. Me pidió que llevara sobres al otro lado de la ciudad. Nunca pregunté qué había dentro, simplemente lo hizo. A los 14 años vi mi primer cuerpo en el suelo, un hombre que intentó huir con uno de los bultos. No fue mi responsabilidad, pero la imagen quedó. La sangre, el charco, el silencio alrededor. Nadie corrió, nadie gritó. Simplemente tomaron lo que llevaba y siguieron caminando. Fue ese día que entendí que el mundo en el que vivía tenía reglas diferentes y que o aprendía a obedecer o desaparecía sin dejar huella. A los 17 años me involucré con un hombre mayor. Su nombre era Ezequiel. Dijo que me amaba. Me dio atención, regalos, protección. Él fue el primero en hacerme sentir visto, pero el precio era alto. Trabajó para un grupo que se encargaba de la contabilidad en la sombra de determinados políticos y empresarios, lavado de dinero, falsificación, remesas internacionales. Y yo, sin saberlo, entré a formar parte de ello. Comencé tomando notas simples y luego comencé a registrar depósitos y transferencias. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en ese laberinto. A los 20 años quedé embarazada de Daniel. Quería salir de todo esto. Ezequiel prometió que podríamos hacerlo, pero en el tercer mes de embarazo desapareció. Más tarde descubrí que lo habían matado. Sin velorio, nadie, solo una caja con pertenencias y una carta. Huye, Dolores, cuida de nuestro hijo, no confíes en nadie. La carta estaba manchada de sangre. Lo guardé durante muchos años hasta que el papel se deshizo. Me escapé, cambié mi nombre, de ciudad, pero la red era larga. Un hombre me encontró y me dio 2 días para elegir. O regresaba al plan y mantendría a mi hijo a salvo, o desaparecía y dejaba huérfano a Daniel. Acepté, enojado, asustado, pero acepté, para él. Durante 10 años fui contador del grupo. Lo sabía todo, fechas, nombres, valores. Vi gente subir y bajar. Vi amigos convertirse en enemigos. Vi gente inocente pagar por los errores de los monstruos. Y vi a mi hijo crecer dentro de una cúpula de silencio. Nunca se lo hice saber. Dijo que trabajaba en consultoría financiera, se vestía seriamente, inventaba reuniones, pero los ojos no mienten, y Daniel aprendió a parecer sospechoso demasiado pronto. Hubo un día que no olvidaré. Daniel tenía 8 años. Llegó de la escuela con un rasguño en la cara. Dijo que un colega lo llamó hijo de un criminal. Eso me destruyó por dentro, pero sonríe. Hice pastel, me senté con él. Dijo que todo era mentira. Esa envidia hizo que la gente dijera tonterías, que nuestra familia era digna. Pero esa noche lloré sola en el baño. Sabía que esa burbuja de mentiras estaba empezando a resquebrajarse. Empecé a guardar pruebas, documentos, recibos, grabaciones, no para protegerme, pero por si algún día Daniel necesita entender quién era yo, lo que hice,
y por qué, pero los años pasaron. Las amenazas han disminuido, el grupo se disolvió, o mejor disfrazado, y yo, cansado, me aferré a la esperanza de poder vivir en paz el resto de mis días. A los 46 años abrí mi tienda de segunda mano, pequeño, sencillo, pero el mío, ropa usada, piezas viejas, gente con historias. Era el lugar donde me sentía viva, donde podría sonreír sin miedo, donde solo estaba Dolores, la señora que sabía arreglar cremalleras y coser botones a la perfección. Y ahí es donde pasé casi 2 décadas. Daniel creció, estudió becado, con la ayuda de conocidos. Nunca me importaron mis sacrificios, nunca preguntó de dónde venían los pagos. Y lo dejé, porque creía que protegerlo era ocultarlo todo. Pero hoy comprendo que esta elección me costó el alma, porque para protegerlo mentí. Firmé papeles que me repugnaban. Tomé dinero sucio en el auto, al lado de su asiento. Amaba a mi hijo más que a mí mismo. Pero el amor sin verdad se construye sobre arena. Y hoy veo las grietas. El peso de todo esto nunca se levantó. Aprendí a llevar en silencio. A veces, en los momentos más tranquilos del día, como cuando el sol entra por la ventana y el olor a café llena la cocina, siento una profunda angustia, como si algo dentro de mí estuviera siempre esperando caer, siempre esperando el momento en que todo se derrumbaría. Quizás por eso guardé la cinta, quizás por eso nunca lo destruí, porque una parte de mí lo sabía. Sabía que la verdad carga, que el pasado no se quede callado, que un día alguien me miraría a los ojos y me preguntaría, ¿quién eres, Dolores? Y ahora, con todo lo que escuché del amante de mi hijo, con las cortantes palabras pronunciadas por él mismo, sé que este día ha llegado. Si alguna vez has tenido que ocultar partes de tu historia para proteger a alguien, si alguna vez has permanecido en silencio, pensando que el silencio era la única forma de amor, deja tu comentario. Dime qué ciudad estás mirando, porque tal vez, juntos, podamos entender que no hay protección sin verdad. Si esta historia te conmueve, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí en Mythos, Emoción de Agencia, cada historia es una ventana a lo que no se ha dicho, y lo que no se dice siempre vuelve. Volví a sentir ese viejo escalofrío 3 días después de la llamada. Estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa, cuando vi el auto negro estacionado frente a la puerta. Las ventanas estaban oscuras, el motor estaba en marcha y nadie salía. Me quedé quieto por un rato, fingiendo que no me di cuenta, pero mi corazón latía con una urgencia que no había sentido en años. Al cabo de unos minutos, el coche se alejó lentamente, como quien quiere ser visto, pero no identificado. Esa misma noche, cuando fui a sacar la basura, había un sobre debajo del felpudo. En el interior, solo una foto antigua, yo, más joven, entrando a un edificio gubernamental acompañada por 2 hombres. Uno de ellos, el que me amenazó en ese momento. El otro, muerto hace más de 20 años. El pasado había llamado a la puerta, y esta vez trajo pruebas. Pasé noches sin dormir. Revisé mentalmente cada detalle de los últimos 30 años. Quería creer que era una coincidencia, que podía ser una broma, alguien intentando asustarme. Pero el corazón de cualquiera que haya vivido en el inframundo conoce bien las señales. Esa fue una advertencia. Alguien quería que supiera que me encontraron. ¿Quién sabía quién era yo? ¿Quién sabía lo que hice? En los días siguientes, Daniel se volvió aún más frío. Me evitó. Me habló como quien habla con un objeto olvidado. Noté que estaba revisando mis cosas. Un día, llegué a casa y mi cómoda tenía los cajones fuera de lugar. La cinta de casete, la original, todavía estaba donde la dejé, pero me di cuenta de que alguien la tocó. Quizás no sabía qué era, quizás no pudo oírlo, pero el solo hecho de que la hubieran conmovido me hizo estremecer. Una mañana sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondí con voz firme, tratando de mantener el control. Del otro lado, una voz masculina, tranquila pero amenazadora, simplemente decía: «Debiste haber destruido eso», y colgó. Minutos después, recibí un mensaje en mi celular con la misma foto del sobre, esta vez ampliado. Fue un recordatorio, o un ultimátum. Fue entonces cuando comencé a pensar que no era solo que el pasado regresaba por casualidad. Fue alguien que usó mi pasado como arma, y esa arma estaba en las manos equivocadas. Fui a buscar ayuda. Visité a una mujer con la que trabajé brevemente hace muchos años. Ahora dirigía una pequeña iglesia y fingía no recordar nada. Pero cuando le mostré la foto, su expresión cambió.
Me dijo que en los últimos meses estaban reapareciendo en los círculos del chisme otros nombres del pasado, personas que querían reabrir viejas heridas, periodistas que investigaban las conexiones de expolíticos con mujeres desaparecidas misteriosamente. No era el único que estaba siendo observado, pero quizás ella era la más vulnerable. Regresé a casa en shock, y lo peor pasó esa noche. Daniel llegó con los ojos vidriosos, agresivo. Preguntó directamente qué había en 1900 esa cinta. Intenté hablarlo, diciendo que era solo una vieja grabación de una conversación personal, pero él no lo aceptó. Dijo que alguien lo contactó ofreciéndole información valiosa sobre mí, que intentaban extorsionarlo, que estaba desperdiciando todo, la casa, su carrera, el apellido. Me acusó de ser egoísta. Dijo que debería haber pensado en él antes de involucrarme con gente sucia, que todo lo que hice en el pasado ahora era su responsabilidad. Y luego soltó esa frase, el que resonará en mi alma por el resto de mi vida. Dijo que era mejor que me admitieran antes de que lo destruyera todo, que yo era solo una bomba de tiempo esperando a explotar, que ya era demasiado mayor para tener derecho a ocultar nada. Me quedé mudo, no por miedo, sino porque reconocí en esa mirada el mismo desprecio que vi en los rostros de los hombres que me utilizaron en el pasado, la misma mirada de quienes piensan que una mujer sola es un mueble, y me di cuenta de que, de alguna manera, mi hijo había heredado esto, no de la sangre, pero la falta de verdad. A la mañana siguiente, cerró con llave la puerta de la habitación donde se guardan mis papeles viejos. Dijo que era por mi seguridad, y a partir de entonces las cosas cambiarían. Lo entendí como una amenaza directa. Y entonces, por primera vez en años, decidí reaccionar. Hice copias de la cinta. Lo escondí en 3 lugares diferentes. Uno de ellos lo envié por correo a un viejo periodista conocido que ahora trabaja en un portal independiente. Y escribí una carta. En él lo expliqué todo. Cada nombre, cada número, cada dolor. No sé si lo leerá, no sé si lo creerás. Pero ahora ya no me quedo en silencio. Daniel aún no lo sabe. Continúa con tus planes, tus llamadas, tus mentiras. Crees que tienes el control. Pero lo que no sabe es que una mujer como yo, cuando decide no quedarse callada más, es capaz de cambiar el rumbo de todo. Si alguna vez has experimentado este tipo de amenaza invisible, esta asfixia de alguien que se sabe casado sin ser tocado, comenta abajo, comparte esta historia. Hay mucha gente que piensa que el pasado se puede enterrar con cemento y olvidar, pero el pasado es como el agua, siempre encuentra una grieta. Si has seguido hasta aquí, deja un me gusta, suscríbete al canal Emo Sound the Age y activa la campanita. Esta historia también mostrará que la verdad, cuando explota, no elige bando, pero sí, puede liberarte. La presión aumentaba como una tormenta a punto de estallar. Los días empezaron a pesar más que las noches. Daniel evitó incluso mirarme a los ojos. Cuando me hablaba siempre era con palabras cortas y frías, como si cada frase fuera una obligación. La casa, antes silenciosa por la rutina, ahora cargaba con un tipo de tensión que lastimaba la piel, como humedad en las paredes, como moho invisible que todo lo corroe desde adentro. El nieto dejó de venir. La exnuera ya no contestaba mis llamadas. Y los vecinos empezaron a observarme de otra manera, como si hubieran oído algo, como si supieran lo que yo aún no sabía. Fue un martes gris que todo lo que estaba oculto se rompió de una vez por todas. El timbre sonó temprano, cuando Daniel todavía estaba en la ducha. Era un sobre marrón, sin remitente, dejado debajo de la puerta. Dentro, una copia de mi carta, la que le envié al periodista, y una frase manuscrita en papel doblado. Estás siendo utilizado. La cinta está en las manos equivocadas. Correr. Esa misma noche Daniel llegó más tarde. Estaba agitado. Dijo que sabía de la carta, que tenía amigos en todas partes, que nada escapaba a su control. Cuando le pregunté cómo accedió a la correspondencia, se rió. Dijo que yo era ingenuo, que en este juego yo era solo una pieza fácil de derribar, que él sabía quién era yo, lo sabía todo y que ahora iba a pasar a la acción. Me quedé sin aliento. Mis dedos hormiguearon. Me senté en el sofá tratando de entender qué estaba pasando. ¿Cómo supo todo? ¿Quién había filtrado? ¿Por qué ahora? Me miró con disgusto, con una ira contenida que rebosaba sarcasmo. Y luego dijo, sin pestañear, que estaba cansado de cargar con el peso de una madre manchada, que su nombre valía más que toda mi historia,
que una mujer como yo debería esconderse y no aparecer con ganas de redención, que yo valía menos que la televisión del salón, que mi presencia interfiriera con el diseño de la casa, que su amante, al menos, no tuviera un pasado repugnante que ocultar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue dolor. Era otra cosa, un nuevo silencio, como cuando dejamos de tener miedo y empezamos a sentir algo más: frialdad, claridad. Su enfado no se debía solo a la cinta, fue algo personal, profundo. Era una ira construida sobre capas de dolor tácito, frustraciones y verdades mal digeridas. Y quizás, más que nada, la culpa de haber nacido del vientre de una mujer que nunca podría ser completamente libre. A la mañana siguiente, fui a la habitación que había cerrado con llave y descubrí que estaba revisando mis papeles viejos, documentos que tenían nombres, cuentas, datos confidenciales, y descubrí algo peor. Ya le había enviado parte a un contacto suyo. Fue el amante. Esa mujer estaba detrás de todo. Ella fue quien recibió la cinta primero. Ella fue quien inició el chantaje. Fue una doble jugada. Ella quería destruirme por algo que pasó en el pasado y quería deshacerse de mí para mantener limpia su imagen. La conexión entre ambos fue mucho más allá de una aventura. Fue una alianza, una conspiración. Llamé al periodista. Ella me confirmó que había recibido una copia manipulada de mi carta, enviada por una fuente anónima. Alguien estaba tratando de cambiar la narrativa, presentarme como responsable de crímenes que había ayudado a denunciar. Es más, utilizaron mi nombre para desviar la atención de otras investigaciones más amplias. Mi pasado se convirtió en munición. Mi silencio se convirtió en debilidad. Pasé la noche despierto. Caminé por la casa, mirando las paredes, las fotos antiguas, los cuadros que colgaba con mimo. Y primero, por primera vez en mucho tiempo, lloré en voz alta. Lloré con todo mi cuerpo, con el alma herida. No fue solo miedo, fue una humillación. Fue el placer de ser traicionado por quien más protegía. Me acordé de cuando Daniel era pequeño y tenía miedo a los truenos. Me acosté a su lado, canté suavemente, diciendo que todo pasaría, que yo estaba allí, que estaba a salvo. Y ahora él era el trueno, él era la tormenta. Pero entonces algo cambió. Recordé una frase que dijo mi madre antes de que la policía se la llevara. Ella tomó mi rostro, con los ojos llorosos, y me dijo: «Nunca dejes que nadie te haga olvidar quién eres, incluso cuando el mundo entero diga lo contrario». Y en ese momento sentí que ella estaba allí, que ya no podía huir. Ese escondite solo alimentó a los monstruos, que ha llegado el final de la fuga. Al final de esa mañana, me senté a la mesa de la cocina y escribí una nueva carta. Pero esta vez no fue para un periodista, fue para mí. Enumeré todo lo que me hicieron creer, que yo era débil, que estaba sucio, que yo no era digno. Y con cada línea rompí un viejo papel, un recuerdo contaminado, una mentira que acepté como verdad. Quemé todo, uno por uno, hasta que solo queda un trozo de cinta, ahora digitalizada y guardada en 3 lugares distintos. Y con un clic lo envié a un contacto seguro. La verdad ya no era solo mía. A la mañana siguiente, Daniel entró en la cocina y dijo que su amante estaba pensando en demandar a alguien que la acusaba de extorsión. Solo lo miré, en silencio. Por primera vez no pedí explicaciones, no lloré, no rogué. Solo dije que si quisieran la guerra, la tendrían, pero no con gritos, con prueba, con fechas, con recuerdos que finalmente estaba lista para revelar. Si has llegado hasta aquí, sabes lo pesado que es cargar con una culpa que no es solo tuya. Sabes lo que es ser usado, descartado y aún así volver a levantarte. Entonces, comenta a continuación si alguna vez has tenido que elegir entre el silencio y la verdad. Y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que estar demasiado silencioso también es una forma de morir. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emosound Age, activa la campanita, porque ahora la historia está por cambiar. Y una vez que das la vuelta, no hay vuelta atrás. La justicia no será solo un sueño. Tendrá nombre, fecha y una voz firme que dirá «basta». La primera acción concreta que tomé fue simple pero definitiva. Caminé hasta la casa de Lan en el barrio de al lado, un lugar olvidado en el tiempo, con computadoras lentas y olor a papel mohoso, y de forma anónima envié el audio de la cinta original a 3 destinos estratégicos. Uno acudió a una ONG especializada en derechos humanos y memoria histórica. El segundo, para un canal independiente de periodismo de investigación. Y el tercero,
a un correo electrónico de un exabogado que años atrás me había ofrecido ayuda cuando todo parecía venirse abajo. Era ética, firme. Había abandonado la profesión por desencanto, pero cumplió su palabra. Si algún día la necesitara, ella estaría allí. Ese día lo necesitaba. El envío se realizó a las 6 de la mañana. Cuando regresé a casa, el sol apenas había salido y el mundo todavía parecía tranquilo. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. No fue coraje, fue supervivencia. La certeza de que si yo no tomaba el control de la narrativa, ellos lo harían por mí. Y esta vez, no con hechos, sino con versiones, con distorsiones, con manipulación. Alrededor de las 9 sonó mi teléfono. Era el ex abogado. Su voz era sorprendida pero firme. Ella había escuchado la grabación. Dijo que el contenido era explosivo. Se trataba de nombres que todavía estaban activos en la política, en las empresas e incluso en las organizaciones benéficas. Hombres que construyeron carreras sobre los escombros de aquellos que, como yo, fueron silenciados. Ella dijo que si yo estaba dispuesto a seguir adelante, ella también. Pero advirtió que las consecuencias serían grandes. Podría perderlo todo: la seguridad, privacidad, incluso mi libertad, si quisieran reabrir viejos procesos y torcer los hechos en mi contra. Respiré hondo y dije que no tenía nada que perder, que lo que más temía ya había sucedido. Mi propio hijo le había dado la espalda. Mi historia estaba siendo utilizada por otros. Mi nombre, arrastrado por el barro. Y ahora, al menos, tendría voz. Por primera vez tendría voz. A partir de ahí, todo se aceleró. Abogado concertó una reunión con un periodista de confianza. Escuchó la grabación con los ojos muy abiertos. Pidió autorización para verificar los nombres y datos. En menos de 2 días, confirmó que los documentos que aún conservaba coincidían con datos de procesos antiguos archivados en secreto. Hubo pagos ilegales, contratos falsificados, una red de lavado de dinero y, peor aún, acuerdos políticos escondidos bajo el pretexto de acciones sociales. La cinta fue una bomba. Y yo, el último testigo, vivo con pruebas en mis manos. Daniel no sabía nada de esto. Seguía actuando como si fuera una figura frágil, sin salida. Su amante empezó a aparecer con más frecuencia. Se propuso moverse por la casa como si fuera suya, tomaría fotos, se reiría a carcajadas, me ignoraría como si yo fuera parte de la decoración. Pero yo miré, en silencio, y preparó el momento adecuado. La semana siguiente, el periodista publicó un avance de la investigación. No usaste mi nombre. Acabas de referirte a una fuente protegida. El artículo tuvo un impacto inmediato. Se filtró el nombre de uno de los hombres de la grabación. Las redes sociales explotaron y la prensa tradicional intentó desmentirlo, pero no pudieron, porque la evidencia era demasiado fuerte. Las fechas, los documentos, las voces, todo allí era real. El mismo día de la publicación recibí una llamada. Pertenecía a la madre de su exnuera, una mujer que nunca estuvo cerca de mí. Su voz tembló. Dijo que estaba de mi lado, que siempre desconfió de las intenciones de Daniel, que sabía que no era un santo, pero que nadie merece ser tratado como basura, especialmente por quienes lo crearon. Me agradeció por proteger a su nieto todo este tiempo. Dijo que lo extrañaba, pero que estaba confundido, manipulado. Ese llamado me dio más fuerzas. Saber que alguien vio, que alguien entendiera. Poco después, el abogado pudo programar una audiencia preliminar para discutir mi condición de testigo protegido. Sí, porque ahora, oficialmente, yo era pieza central de una investigación nacional. Me ordenaron mantener la confidencialidad sobre el proceso. Pero en ese momento, el amante de Daniel ya estaba entrando en pánico. Descubrí que había eliminado perfiles en las redes sociales que la mencionaban como cómplice de chantaje y filtración ilegal de información confidencial. Daniel, por otro lado, todavía intentaba mantener su postura, pero en el fondo vi la desesperación creciendo en sus ojos. No sabía cómo contenerlo. Creció, pensando que control era lo mismo que poder. Pero nunca entendiste qué es el verdadero poder cuando enfrentas tu propia verdad y sigues adelante, no cuando te escondes detrás de máscaras. Una tarde tranquila, entró en la habitación y arrojó una caja sobre la mesa. Dentro estaban algunos de mis papeles que él había escondido. Dijo que ya no quería involucrarse más, que podía hacer lo que quisiera, que solo quería que todo terminara. Lo miré y le pregunté si realmente sabía lo que estaba preguntando.
Él no respondió. Se apagó. No volvió esa noche. Me quedé solo, mirando la caja. Y dentro había más que documentos. Era una prueba de que él, en el fondo, lo sabía. Siempre lo supe. Y sin embargo, decidió darle la espalda. En los días siguientes surgieron nuevas pruebas. Reaparecieron viejos nombres. Uno de ellos, un hombre que creía muerto, se puso en contacto con mi abogado. Quería testificar. Dijo que estaba cansado de vivir con miedo, que quería limpiar su propio nombre y que, si le abría el camino, él vendría. El juego estaba dando vueltas y esta vez ya no estaba sola. Si sientes que esta historia te está tocando de alguna manera, si has vivido algo similar, si has ocultado verdades por miedo o vergüenza, comenta aquí. Deja tu huella. Nadie puede borrar la verdad de quien decide hablar. Deja tu me gusta, suscríbete al canal Emoção de Velho, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite entender que, incluso después de tanto silencio, todavía es posible hablar. Y cuando hablas con la verdad, el mundo escucha. La audiencia estaba prevista para un lunes nublado, como si el mismo cielo supiera que sería un día pesado. Llegué temprano al edificio del foro, acompañada por el abogado y por un silencio que dolía más que cualquier palabra dicha hasta entonces. La habitación estaba fría, llena de ecos, y el olor a papel mojado mezclado con perfume barato me recordaba a los viejos pasillos de la época de los interrogatorios. Pero esta vez, yo no era el acusado. Yo era la pieza central de una verdad olvidada. Estaba allí para afrontar décadas de mentiras, no para disculparme por haberlas sobrevivido. Daniel no apareció, ni siquiera el amante. Quizás por miedo, quizás por cobardía, tal vez porque sabían que ya no tenían el control. Pero estaban representados por un abogado arrogante que intentó pintar todo como un malentendido, como los desvaríos de una anciana que intentaba llamar la atención. No usó esas palabras exactamente, pero cada coma en su discurso lo gritaba, que yo era solo una anciana resentida, que quería venganza, que no había pruebas reales. La jueza, una mujer de mediana edad y con mirada atenta, me pidió que hablara, y hablé, no enojado, no con lágrimas, hablé con firmeza. Empecé contándote lo que viví, las amenazas, las elecciones forzadas, la forma en que fui arrastrada a un sistema donde mi silencio era más valioso que mi libertad. Dichos nombres, fechas, valores, le entregué documentos, mencioné números de cuentas, recuerdos concretos, detalles que nadie podría haber inventado. La habitación, que antes había estado llena de aburrimiento, comenzó a llenarse de una densa tensión. El abogado del otro lado intentó interrumpir, pero el juez no lo permitió. Ella quería escuchar, quería entender. Cuando se reprodujo la cinta, el sonido de la poderosa voz de ese hombre resonó por toda la habitación. Alain habló como hablaban todos los dueños del mundo, seguro, frío, amenazar, instruir, negociar como si vidas fueran pedazos. Eso silenció incluso a los más escépticos. El juez detuvo la grabación y permaneció en silencio por un rato. Era como si ella también estuviera digiriendo la verdad. Un minuto después, me miró y dijo que, independientemente de lo que viniera después, lo que había traído allí cambiaría el curso de investigaciones importantes. Y eso era necesario sacarlo adelante. Fue allí donde me di cuenta de que ya no se trataba de mí. Ya no era solo mi historia. Fue la historia de muchas mujeres como yo, que fueron enterradas en el silencio, borradas por el miedo, manipuladas con promesas que nunca se cumplieron. Fue la historia de toda una generación marcada por decisiones que nadie debería tener que tomar. La prensa, que antes ignoraba todo, empezó a interesarse. Un periodista vino a verme a la salida del foro. Quería una entrevista. Lo negué. Aún no era el momento. No quería un espectáculo. Quería justicia. Pero una semana después, el nombre de la amante de Daniel apareció en 1960. Una nueva demanda. La denuncia por extorsión fue aceptada. Su conexión con la filtración de la carta quedó probada. Las imágenes de la cámara la mostraron accediendo a los archivos de mi habitación sin mi permiso. Su rostro apareció en sitios web con titulares que decían que se estaba destapando una red de manipulación y chantaje. A partir de entonces, ella desapareció. Daniel me envió un mensaje corto. No se disculpó. Solo dijo que necesitaba tiempo, que se iba a otro país, que no quería más contacto. No lloré, no grité, solo respiré,
porque en ese momento entendí que a veces la justicia no es lo que imaginamos, no es un abrazo, no es reconciliación. A veces la justicia es el silencio de quien pensó que te iba a destruir, reconociendo que perdió. En los días siguientes surgieron nuevos documentos, aparecieron otros testigos. La ONG que recibió la cinta se puso en contacto diciendo que estaban iniciando una campaña para que casos como el mío pudieran ser escuchados, investigados y reconocidos. Por primera vez me llamaron fuente, como denunciante, de superviviente. No es un criminal, no por vergüenza. El juez me pidió participar en una reunión con otras mujeres en una situación similar. Fui, entré a la habitación con recelo. Pero cuando vi a esas mujeres sentadas en círculo, cada una con la mirada de quien carga más de lo que la vida permite, entendí que ese era el verdadero juicio, no lo que sucede en los tribunales. Pero, ¿qué pasa cuando nos miramos al espejo y finalmente nos reconocemos? Le conté mi historia. Ellos escucharon. Algunos lloraron, otros me estrecharon la mano. Una de ellas dijo que me vio en la televisión, que pensó que yo era uno más de los culpables. Pero después de escuchar mi discurso, comprendió que la verdad y la culpa no son lo mismo. Y esa dignidad no es un regalo, es una elección. Llegué a casa y sentí algo diferente. La misma casa, las mismas paredes. Pero algo en mí había cambiado. Caminé hacia el espejo de la sala, el que tanto le gustó a Daniel, el que dijo hacía juego con la decoración. Miré mi reflejo y me vi completo. Por primera vez en décadas vi a una mujer real. No es un fantasma del pasado, no es una carga, no es una pena. Vi a una mujer que cayó, pero no se dejó enterrar. Si crees que cada historia tiene un momento de verdad, deja tu comentario. Escribe a continuación lo que sentiste al escuchar este extracto. Y si esta parte de la historia te conmovió de alguna manera, compártela con alguien. Alguien que necesita saber que todavía hay tiempo para cambiar la situación. Deja tu me gusta, activa la campanita. Suscríbete al canal Emosound the Age, porque aquí no contamos los finales perfectos, contamos finales justos, y a veces la justicia llega después de años de silencio. Pero cuando llega, sabe a libertad. Han pasado 11 meses desde aquel día en el tribunal, de la cinta. Desde la explosión de todo lo llevé en silencio durante más de 30 años. A veces parece que fue ayer, a veces parece como si estuviera en otra vida. Mucho ha cambiado. No todo. La vida no es una película, ni un milagro, pero cambió lo suficiente como para que, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin miedo. Hoy vivo solo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras. La vista desde la ventana no es bonita, pero hay árboles. Y por la mañana, el sol entra sin pedir permiso, iluminando las paredes claras que yo mismo pinté. Las plantas del balcón han crecido, las hojas tocan el cristal, y de mí no me lleva. De vez en cuando algún pájaro se posa allí. Aprendí a vivir con el silencio, pero ahora es un silencio diferente. No es el silencio de quienes se esconden, es el silencio de quien ya no le debe nada a nadie. Me levanto temprano, hago café tranquilamente. A veces enciendo la radio. A veces solo escucho el sonido del mundo exterior. Los sábados doy clases en un pequeño taller comunitario de costura y restauración de ropa. Los estudiantes son mujeres como yo, maduro. Algunos provienen de historias difíciles. Otros intentan reinventarse. A nosotros. Habla poco, pero entiende mucho. Hay días que solo el ruido de las máquinas llena la habitación. Y en ese ruido hay curación. Tiene fuerza. La exnuera vino a verme al cabo de un tiempo. Se disculpó por irse. Dijo que ella también estaba siendo manipulada, que se sentía avergonzada. Hablamos mucho tiempo, sin máscaras. Ella me habló de su nieto. Dije que preguntó por mí, que extrañaba las tartas, las historias. Y un domingo lo trajo a mi casa. Al principio fue extraño. No sabía si abrazarme, no sabía qué decir, pero cuando vio las plantas, se acordó de cuando regábamos juntos y sonrió. Y en esa sonrisa vi todo lo que aún podía reconstruirse. Ahora viene a visitarme cada 2 semanas. A veces duerme aquí, cocinamos, vemos películas antiguas, hablamos de cosas sencillas. Todavía tiene preguntas que no sabe cómo formular. Y todavía tengo respuestas que no sé cómo dar. Pero, honestamente, estamos aprendiendo a caminar uno al lado del otro, sin pretender, sin prometer lo que no puedes cumplir. Sobre Daniel no escuché más.
Me enteré por unos conocidos que se mudó a otro país, quien cambió su nombre, quien intentó empezar de nuevo. No le deseo ningún daño, pero tampoco espero nada más. Tuve que aceptar que no todos los niños regresan, que no todos los vínculos pueden rehacerse y que a veces amar a alguien también significa dejarlo ir, incluso sin perdón, incluso sin explicación. El periodista que recibió la cinta continúa investigando. El abogado se hizo amigo. A veces tomamos café juntos, nos reímos, recordamos los absurdos, y ella siempre me dice que lo más impresionante de toda esta historia no fue el contenido de la cinta, ni los nombres que cayeron, pero el hecho de que lo guardé durante tanto tiempo, que resistí en silencio y, en el momento justo, opté por hablar. Ella me llama testigo del coraje tardío. Solo sonrío, porque el coraje no tiene edad, y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Recibí invitaciones para entrevistas, para dar conferencias e incluso para escribir un libro. Rechacé casi todo. No quiero fama, no quiero un escenario. Solo quiero que mi historia ayude a otras mujeres a comprender que no hay un agujero demasiado profundo, ni un silencio demasiado prolongado que impida que alguien empiece de nuevo. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que decidas hacer ahora. Los vecinos, aquellos que antes susurraban, ahora me saludan con respeto. La panadería de la esquina me reservó una mesita, donde me siento con mi cuaderno y escribo recuerdos. No publicar, pero para recordar, porque olvidar es peligroso. Olvidar es lo que quieren, y no le daré ese gusto a nadie. El otro día se me acercó una mujer en la parada del autobús. Me reconoció por un artículo antiguo. Ella dijo que su historia era similar, que ella también fue silenciada por un hijo, silenciada por un sistema, borrada por un pasado que no era solo suyo. Me abrazó y lloró, y en ese abrazo sentí que todo valió la pena, que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada humillación, todo valió la pena, porque alguien escuchó, porque alguien se vio a sí mismo, porque alguien entendió que no está solo. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte esto con toda la verdad en mi corazón. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para levantarse. Nunca es demasiado tarde para abrir la boca y decir ya basta. Nunca es tarde para mirarte al espejo y decidir que eres más de lo que te hicieron, más que el error, más que el dolor. Eres lo que eliges ser a partir de ahora. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te reconociste en mí, comenta aquí con la palabra dignidad. Sí, escribe dignidad, porque de eso se trata, porque eso es lo que intentaron quitarme y porque eso es lo que recuperé. La dignidad no viene en la sangre, no viene en el apellido, viene en la valentía de no aceptar más vivir en silencio. Deja un me gusta, suscríbete al canal Emoção de Bello, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Alguien que siente que ya es hora, que ya no tiene posibilidades, que es demasiado mayor para cambiar. Porque nunca es tarde para recuperar la propia historia. Y mientras haya verdad, habrá una manera. Soy Dolores. Y no soy perfecto, pero ahora, por fin, soy libre. El objeto que me ayudó a superar todo esto todavía está almacenado. La cinta. O mejor dicho, ahora, la digitalización de la cinta original. El contenido sigue, siendo el mismo, pero lo que representa ha cambiado por completo. Antes, esa grabación era un doloroso recordatorio de lo mucho que fui utilizada, amenazada y silenciada. Ahora ella es otra cosa. Se convirtió en un símbolo, un punto de inflexión. Las personas que nunca supieron mi nombre ahora se refieren a mí como la mujer de la cinta. Algunos me ven como un referente, otros como una amenaza. Lo que importa es que ya nadie me ignora. El periodista que recibió la grabación dijo, en uno de los artículos, que ese audio era el equivalente a una granada olvidada en los archivos de la historia. Una granada que solo necesitaba ser tirada por alguien con coraje. Y que, en este sea así, que fui yo quien lo hizo. No porque quisiera destruir, sino porque ya no podía vivir en ruinas. La repercusión fue mayor de lo que podría haber imaginado. Y sinceramente, más grande de lo que quería. Mi nombre fue mencionado en debates políticos, en paneles universitarios, en programas de radio y foros de mujeres en riesgo. Algunos medios intentaron distorsionar mi historia, como siempre hacen, pero otros decidieron contarla con atención.
escuchando lo que realmente sucedió. La ONG que recibió una de las copias me invitó a ser asesora de un nuevo proyecto. Crearon un programa de escucha y mentoría para mujeres que pasaron por situaciones similares a la mía. No solo víctimas de delitos, sino también mujeres que por circunstancias de la vida formaron parte del sistema que las destruyó. Muchos de ellos no sabían por dónde empezar. Otros temían ser llamados cómplices, y algunos ni siquiera sabían que lo que vivieron tenía un nombre: humillación, silencio, soborno, culpa forzada. Al principio dudé en aceptar la invitación. Pensé que no estaba preparada para escuchar otras historias tan pesadas como la mía. Pero entonces, en una de las reuniones, llegó una mujer y me mostró un periódico viejo. Era un expediente de arresto de su madre, y al lado, recortes de periódico con mi imagen borrosa cuando salía del tribunal el día de la audiencia. Dijo que verlo le dio el valor para buscar ayuda, que gracias a mí ahora quería entender qué le pasó realmente a su madre. En ese momento me di cuenta de que no se trataba de mí. Se trataba de dar un paso que otros no pueden dar solos. La cinta no solo reveló crímenes de décadas de antigüedad, reveló que muchos de los que estaban en el poder todavía operaban bajo las mismas reglas. El discurso cambia, la corbata cambia, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Y eso molestaba a los grandes. Durante semanas recibí cartas anónimas, mensajes amenazantes, intentos de intimidación. Uno de los antiguos nombres mencionados en el audio intentó presentar una demanda en mi contra, alegando difamación. Pero los documentos hablaban por sí solos. Su caso fue abandonado, pero su reputación quedó dañada. No para mí, pero por la verdad. Daniel, aún fuera del país, no me buscó más. Una persona cercana a mí me contó que intentó vender parte de la historia a un guionista, ofreciendo una versión distorsionada de los hechos. Se posicionó como la víctima, como el hijo destruido por las decisiones de su madre. Cuando me enteré de esto, mi primera reacción fue de ira, pero entonces sentí algo más: lástima, porque entendí que todavía no tenía el coraje de mirar su propia verdad. Seguía prefiriendo crear una versión limpia y aceptable, aunque estuviera basada en una mentira. Y quien vive una mentira nunca duerme en paz. Su amante desapareció de los medios. Cambió de nombre, cambió de estado, tal vez incluso de país. Dicen que está intentando reconstruir su vida en algún lugar donde nadie la reconozca. Yo, en cambio, opté por quedarme. No por orgullo, sino porque ya no tengo motivos para huir. Mi vida ahora se compone de elecciones simples. La planta la riego todas las mañanas. El cuaderno donde escribo informes, la silla del balcón donde me siento a escuchar los sonidos de la calle, y la vieja cinta digitalizada, guardada en un pendrive dentro de una caja de madera con mi nombre grabado a mano. Esta caja es el único objeto que llevaré conmigo si alguna vez necesito mudarme nuevamente. No por el contenido, pero por lo que representa. No es solo una prueba, ella es el recordatorio de que me resistí, de lo que hablé cuando todos esperaban que me callara, que elegí afrontar, incluso cuando nadie más creía en mí. Es mi símbolo personal, mi amuleto, mi bandera. De vez en cuando recibo mensajes de mujeres que escucharon mi historia en otros países, mujeres de América Latina, Europa, incluso Estados Unidos. Escriben con cuidado, tímidamente, cuentan sus historias en pedazos. Algunos cargan con viejos traumas, otros heridas recientes. Algunos todavía viven bajo el control de familiares que los manipulan. Otros huyeron, pero todos dicen lo mismo: que escuchar mi voz les hizo darse cuenta de que todavía hay tiempo, que todavía hay un camino, que todavía hay dignidad. Si estás escuchando esto ahora mismo y sientes que todavía llevas dentro un trozo de cinta, un secreto callado, un miedo que te silencia, quiero que sepas que no estás solo. Yo estaba allí. Caminé en esta oscuridad y volví, no ileso, pero de pie. Comenta aquí si te conmovió algo de esta historia. Escribe la palabra cinta, porque esta cinta se convirtió en más que un objeto, se convirtió en un recuerdo vivo, y la memoria es lo que nadie, por poderoso que sea, puede borrar. Si aún no lo has hecho, deja un me gusta, suscríbete al canal Emosound de AGE, activa la campana. Y comparte esta historia con alguien que necesite entender que la verdad no se puede borrar, que lo vivido
incluso en silencio, permanezca vivo hasta que sea nombrado. Toda mujer silenciada lleva una cinta en su interior, y cuando decide darle al play, todo el mundo la escucha. Los rostros detrás de todo esto, ahora revelados, comenzaron a caer uno a uno, como fichas de dominó que se habían sostenido durante años a base de mentiras bien dichas y silencios comprados. Uno de ellos, el fiscal con la voz más clara en la cinta, fue destituido de su cargo poco después del anuncio oficial. Tratar de negarlo no ayudó. En la grabación no solo figuraba su voz, sino también su estilo, sus frases recurrentes, la forma en que llamaba a los demás mis muchachos, como decía, esto lo podemos solucionar a nuestra manera. El reconocimiento fue inmediato y la conmoción pública fue aún mayor cuando vincularon su voz a la campaña de protección infantil que había lanzado 2 años antes. La máscara cayó de tal manera que ni siquiera las personas más cínicas pudieron sostener su imagen por mucho tiempo. Otro personaje, más discreto, era un ex jefe de policía retirado que ahora trabajaba como asesor de seguridad para los ayuntamientos. Su nombre figuraba en documentos que confirmé personalmente con el periodista y el abogado. Recibía pagos mensuales a nombre de una empresa ficticia registrada a nombre de Oranges. La empresa, a su vez, fue vinculada a malversación de 1900 fondos públicos. La conexión entre el dinero y los días que pasó vigilándome hace años, cuando todavía amenazaba a mi hermana, era clara. El juzgado, con la cinta y los documentos que yo guardaba, tuvo suficiente para abrir la investigación. Está siendo procesado por enriquecimiento ilícito y ocultación de pruebas. Lo más irónico es que, durante años, se presentó como un defensor de las familias. También empezaron a aparecer aliados, y no eran necesariamente los que esperaba. Una de ellas fue Teresa, una mujer que trabajó durante décadas como asistente en un juzgado penal y que estuvo presente en reuniones donde mi nombre era mencionado como un problema a contener. Ella me envió una carta escrita a mano. En él dijo que, en ese momento, quería ayudarme, pero tenía miedo. Dijo que guardaba copias de las actas y que estaba lista para testificar. El abogado la conoció en persona. Teresa no solo confirmó todo, sino que también trajo nuevos documentos, cartas internas, memorandos, órdenes verbales. Su coraje llegó tarde, pero llegó, y con ello reforzó todo lo que dije desde el principio. También recibí apoyo de alguien a quien nunca imaginé que volvería a ver. Un hombre que, en el pasado, estuvo a mi lado en el esquema, pero que se fue antes de la caída definitiva. Su nombre era Ernesto. Reapareció a través de mi abogado pidiendo hablar. Pensé que era chantaje. Viejo miedo, tal vez, pero no. Vino a mí con la conciencia culpable. Dijo que vio la grabación, reconoció mi voz y lloró. Que se sentía cobarde por no haber hecho nunca nada. Que se alejaron para sobrevivir, pero que nunca olvidaron. Ernesto le entregó 2 cuadernos de notas antiguas. Contenían detalles del flujo financiero que pasó por las manos de 3 nombres poderosos aún activos en fundaciones y consejos empresariales. Los documentos coincidían con los datos que ya tenía. Ernesto no pidió nada, solo para que tu nombre permanezca en silencio. Y lo respeté. Los antagonistas intentaron reaccionar. Uno de ellos, un abogado conocido por defender a delincuentes de cuello blanco, publicó un artículo diciendo que todo era sensacionalismo, que las mujeres como yo éramos partes desechables del sistema y que intentaban presentarse como víctimas para ocultar sus propios crímenes. El artículo circuló y fue compartido por personas a las que nunca les gustó ver a las mujeres hablar en voz alta. Pero la respuesta llegó rápidamente. El periodista publicó un artículo con extractos inéditos de la cinta, demostrando que este mismo abogado se había beneficiado de un caso en el que mi denuncia fue ignorada para favorecer a un político. Él retrocedió, pidió una retractación y desapareció durante semanas. En ese momento ya no intentaba demostrar nada. Simplemente dejó que las verdades se confirmen. Era como ver caer un castillo de naipes, uno a uno, sin tener que tocarlo. Todo lo que hizo falta fue que la verdad respirara, y ella respiró. Entre los aliados inesperados también estaba la hija de una
de las mujeres que, en el pasado, fue utilizada por el mismo sistema que me arrastró. Esta hija, ahora psicóloga, me escribió emocionada. Dijo que creció pensando que su madre era culpable, que se sentía avergonzado, que odiaba cualquier rastro de parecido con ella. Pero después de escuchar mi historia, lo entendiste. Entendió que muchas mujeres no eligen el camino, eligen sobrevivir, y que sobrevivir no es un delito. Ahora coordina un grupo de apoyo para mujeres mayores de 50 años que han quedado marcadas por antiguos procedimientos legales injustos y que nunca han podido contar su versión. Asistí a una de las reuniones. No dije mucho, solo escuché. Pero en ese círculo de mujeres, cada mirada decía lo que ninguna sentencia oficial podrá anular jamás. Mi historia se convirtió en un faro ardiente. No porque quisiera, sino porque ha llegado el momento. Y cuando llegue el momento, no habrá vuelta atrás. No soy una heroína, no un mártir. Soy una mujer que ha sido puesta contra la pared, muchas veces por su propia gente, familia, y que decidió no dar marcha atrás más. Y fue esta decisión la que se convirtió en la clave. Si estás escuchando esta parte de la historia y te das cuenta de que hay rostros de tu pasado que aún necesitan ser confrontados, nombres que llevas en silencio, momentos que nunca han sido explicados, entonces escribe la palabra verdad aquí en los comentarios. Porque la verdad es como un río. Ella siempre encuentra a dónde ir. Puede que tarde un poco. Puedes encontrar piedra, pero finalmente llega. Deja tu me gusta ahora mismo, activa la campanita, suscríbete al canal Emoção de Age y compártelo con alguien que necesite entender que cuando una mujer decide reaccionar, incluso aquellas que se creían intocables empiezan a temblar. La justicia comienza con el coraje, pero se construye con memoria, y la mía, ahora, ya nadie la borra. La gente suele imaginar que la justicia es un premio, que después de que todo se ha aclarado, después de que se han mostrado las pruebas, después de que las máscaras han caído, la vida simplemente vuelve a su lugar, como si alguien reorganizara todo por arte de magia. Pero la verdad es diferente. La justicia, cuando llega, viene con peso, viene con cargo, viene con una cicatriz. No es una fiesta. Está respirando. Es un nuevo comienzo desde cero, pero con las manos callosas de alguien que lo ha perdido todo antes. Después de la repercusión de la cinta, después de que los nombres comenzaron a desmoronarse, me llamaron a declarar nuevamente, esta vez en un proceso más amplio, con otros nombres involucrados. Sentarme en esa habitación, rodeada de hombres de traje y miradas cínicas, me hizo revivir una de las fases más oscuras de mi vida. Pero ahora estaba en otra posición. Ya no era la mujer silenciosa, ni la que necesitaba negociar para evitar ser borrada. Yo era la mujer que lo sabía, el que recordaba, al que se había resistido, y ese, en sí mismo, era un poder que no podían tocar. El día después, de la audiencia recibí una visita inesperada. Una mujer joven, de poco más de 20 años, ojos firmes, rostro serio. Dije que estaba trabajando en un proyecto de cine documental y quería registrar mi historia, no para convertirme en una celebridad, sino para preservar lo que ella llamó verdades vivas que el sistema intentó borrar. Dije que necesitaba pensar. Ella me agradeció y dejó una nota escrita a mano con un extracto que me conmovió profundamente. Dijo: la memoria es un campo de batalla y cada historia contada es una trinchera ocupada. Guardé la nota. Todavía no he dado una respuesta, porque, más que contar, estoy aprendiendo a respirar de nuevo. Esa misma semana recibí una invitación de un centro de apoyo legal para participar en un evento sobre justicia tardía. Tenía dudas, pero acepté.
Hablé frente a una sala llena. Eran abogadas, defensoras públicas, trabajadoras sociales, madres de presos, mujeres que lloraban en silencio mientras yo hablaba. No pronuncié un discurso. Solo tomé la verdad. Y, por primera vez, conté en público cómo fui amenazado, cómo fui utilizado, cómo me dejaron solo para pagar los errores de hombres que hoy se hacen pasar por benefactores. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Nadie aplaudió de inmediato. Les tomó unos segundos respirar. Y solo entonces comenzaron los aplausos. Uno por uno. Ningún ruido histérico. Fue un aplauso doloroso. Como si cada aplauso fuera también una disculpa colectiva. Regresar después de este tipo de sucesos es como atravesar un desierto interior. Porque tocamos heridas que estaban silenciosas, pero que nunca cerraron correctamente. Me senté en el porche durante horas mirando al cielo. Pensé en todo lo que perdí: amigos, tiempo, juventud. Pensé en Daniel. Pensé en la hermana a la que intenté proteger y que murió pensando que aún así me arrestarían. Pensé en mí mismo, a los 20 años, intentando entender el mundo con un niño en el regazo y una pistola en la guantera. Y allí, en la oscuridad de aquella noche calurosa, me di cuenta de que la verdadera justicia no llegaba a los tribunales. Ella vino en el momento en que dejé de fingir, cuando asumí mi historia con todas sus manchas. Los sacrificios fueron muchos. La gente me volvió la cara. Los familiares que nunca me ayudaron ahora me tratan como una fuente de vergüenza. Dicen que solo busco atención. Una mujer que se involucra en algo malo tiene que aceptarlo en silencio. Pero lo que no saben es que llevo demasiado tiempo en silencio. He sido humillada, invisibilizada, utilizada, descartada. Me han tratado como basura en mi propia casa. Mi propio hijo me dijo que valía menos que el televisor del salón. Ya no tengo espacio dentro de mí para cargar una vergüenza que no me pertenece. Lo que llevo ahora es la certeza de que mi dignidad ha sido rescatada. No porque alguien me lo haya dado, sino porque la recuperé. Por la fuerza, con documento, con palabras, con valentía. Eso es la dignidad. Entonces, cuando decidimos que ya no aceptaremos migajas emocionales de nadie, ni siquiera familia, ni siquiera un hombre, ni siquiera el sistema, ni siquiera es culpa suya. Las consecuencias no fueron solo morales. Me bloquearon cuentas temporalmente mientras investigaban depósitos antiguos. Tuve que dar aclaraciones sobre movimientos de hace 20 años. La gente me filmó saliendo de casa. Mi nombre se convirtió en un titular sensacionalista durante unos días. Pero todo esto, comparado con lo que ya he vivido, fue poco. Era simplemente el precio de quienes optan por romper el ciclo. Hoy, cuando entro al mercado, la gente todavía me mira. Algunos con respeto, otros con criterio, pero ninguno con lástima. Y eso, para mí, ya es una especie de victoria. Porque ya no soy la mujer que necesita esconder sus ojos. Soy la mujer que habla. ¿Qué puntos? ¿Qué recuerdas? Si sientes que ya cargaste con culpas que no eran tuyas, si ya te tragaste palabras para no perder la poca paz que tenías. Escribe aquí en los comentarios la palabra basta. Basta de silencio. Basta de sumisión. Ya basta de cargar con el peso que otros han dejado sobre tus hombros. La justicia comienza cuando decimos ya basta. Deja tu me gusta, activa la campanita y suscríbete ahora al canal Emosound the Age. Comparte esta historia con alguien que piense que es demasiado tarde para ser escuchado. Porque la verdad no tiene fecha de caducidad. Y la dignidad, una vez recuperada, nunca se pierde. Incluso cuando el mundo intenta silenciarte,
La mía se recuperó con valentía. Y el tuyo también puede serlo. Después de todo lo que viví, necesitaba reaprender a vivir con mis propios límites. Porque el cuerpo guarda las marcas, pero es en el alma donde quedan las grietas más profundas. Empezar de nuevo después de tanto tiempo de silencio no es como pasar la página de un libro. Es como intentar escribir en hojas de papel rotas. Lo intentamos. Insistir. Pero debes aprender a aceptar que algunas oraciones no saldrán. Perfectas. Y eso está bien. Lo que importa es escribir. Lo que importa es seguir. Mis días ahora siguen un ritmo tranquilo. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de significado. Me levanto temprano, preparo mi café con canela, ordeno las plantas en el balcón, me siento con mi libreta y escribo. Cada palabra que pongo en papel es una forma de recordarme que mi historia existe. Eso no ha sido eliminado, que todo lo que pasé no fue en vano, y que, aunque nadie más lo lea, yo lo leo. Escuché, vi todo y sobreviví. Recibo mensajes casi todos los días. Mujeres que me observaron, que encontraron la historia en las redes sociales, que escucharon mi voz en podcasts, que me reconocieron en algún artículo compartido por grupos de apoyo. Algunos escriben apresuradamente, como si temieran ser descubiertos. Otros escriben historias largas, detalladas, contando historias que suenan como las mías, pero con otras voces, otros nombres, otros castigos. Muchos no quieren una respuesta, solo quieren ser leídos. Quieren saber que hay alguien del otro lado que los comprende. Los leo todos. No siempre puedo responder, pero leo. Y a veces eso por sí solo es suficiente para que se sientan menos solos. Hace unas semanas me invitaron a participar en una conversación en una escuela pública. Jóvenes entre 14 y 18 años. Al principio estaban dispersos. Se rieron en voz baja. Usaron sus teléfonos celulares. Me senté, respiré hondo y conté. No la parte pesada, pero la parte real. Hablé de opciones, de miedo, de lo que sucede cuando permanecemos en silencio pensando que estamos protegiendo a alguien. Cuando terminé, una chica me miró a los ojos y me preguntó qué hacer cuando es en casa donde tenemos más miedo. Eso me cortó por dentro. Pero le sostuve la mirada y le dije que el primer paso era saber que sentir miedo en casa no es normal y que nadie merece vivir achicándose para encajar en el silencio ajeno. Regresé a casa conmocionado. Pasé la noche pensando en esa chica. Y en todos los demás que crecen creyendo que nacer mujer ya es un castigo. Se merecen lo que reciben, que deben guardar silencio para no molestarlos. Pensé en cómo mi historia, con todo su dolor, podría servir como advertencia, como un faro, como escudo para quienes aún pueden evitar caer en malas manos. Y esta idea me hizo más fuerte, porque el dolor, cuando encuentra uso, se convierte en fuerza. Esa cinta, que antes era secreta, ahora se guarda en un lugar especial de la ONG. Está catalogado como parte de una colección de memoria política y social. Me pidieron permiso y lo autoricé con una condición: que sirviera para entrenamiento, para enseñar, para alertar, no como una pieza de escándalo, pero como una pieza real, porque la verdad no debe usarse solo para castigar. Ella también necesita sanar, necesita transformarse. La ONG creó un proyecto llamado Voces que nadie quería escuchar. Mujeres que sufrieron arrestos injustos, persecución política, ignoraron la violencia doméstica. Participé en algunos talleres. Estuve en silencio la mayor parte del tiempo, pero en una de las reuniones, una mujer mayor que yo contó su historia, y cuando terminó, me miró y dijo que solo tuvo el valor de hablar porque vio mi entrevista en internet, que, hasta entonces, pensé que moriría sin contarlo.
Fue en ese momento que entendí que lo que hacía no era solo para mí, fue para todos nosotros. Fue por mi madre, que murió sin limpiar su nombre. Fue por mi hermana, quien me protegió hasta el día 180. Final. Fue por mí mismo que pasé años creyendo de lo que solo tenía valor si era invisible. No pasa un día que no me acuerdo de Daniel, no como antes, con dolor, con ira, pero con la serenidad de quien sabe que hizo lo que pudo, que amó de la mejor manera posible, aún sin saber cómo, que fracasó, sí, pero también protegió, también luchó, también se sacrificó. No volvió, y tal vez nunca vuelva. Pero si un día decides buscarme, encontrarás una mujer en paz, una mujer que no espera, pero tampoco le guarda rencor. Si estás escuchando esto ahora y sientes que tu historia todavía se atraganta, que todavía hay verdades dentro de ti que quieren respirar, escribe la palabra coraje aquí en los comentarios, porque ahí es donde empieza todo. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo haya pasado. El coraje no es gritar, es constancia. Es la pequeña decisión diaria de no fingir más. Deja tu me gusta, activa la campanita y suscríbete al canal Emosound the Age. Comparte este video con alguien que todavía piensa que ya no tiene tiempo, quien perdió la oportunidad, que ya es demasiado tarde. Porque si algo he aprendido es que la dignidad no tiene fecha límite. Y mientras haya aliento, hay un camino. El coraje es seguir caminando, incluso si el mundo entero te dice que te detengas. Y estoy aquí, vivo, para demostrar que vale la pena continuar. Quería terminar esta historia con un hermoso silencio, con una pausa llena de todo lo que ya no hace falta decir. Pero aprendí que cuando permanecemos en silencio por mucho tiempo, las palabras se vuelven curativas. Entonces, si has llegado hasta aquí conmigo, escuchándote, sintiendo, siguiendo cada paso, cada caída, cada intento de levantarte, necesito decirte de todo corazón que nada de esto sería posible sin ti, sin tu tiempo, sin tu escucha, sin tu presencia silenciosa al otro lado de la pantalla, al otro lado de la historia. Durante años creí que mi pasado era una carga intransferible, que mis decisiones equivocadas, los caminos torcidos, los silencios que acepté, me condenarían para siempre a vivir en la sombra. Y por un tiempo, eso incluso pareció cierto. Caminé lentamente, como si el suelo fuera a ceder en cualquier momento. Me escondí de los ojos de otras personas, incluso cuando nadie miraba. Pero hubo un día, un momento preciso, en que algo dentro de mí se cansó. Y fue en ese preciso momento que todo empezó a cambiar. No sabía que la cinta, ese pequeño objeto, conservado durante décadas, se convertiría en símbolo de tantas cosas. No sabía que mis palabras, escritas en amaneceres espantosos, serían leídas por otras mujeres que también tiemblan, pero no se dan por vencidas. Y no imaginé que, después de tanto silencio, podría hablar con firmeza, sin agachar la cabeza, sin disculparme por existir. La verdad es que no existe una fórmula para empezar de nuevo. Hay una decisión. Hay coraje. Hay cansancio de cargar con culpas ajenas. Hay un punto, un límite invisible, donde la mujer herida se transforma en una mujer lúcida. Ya no es perfecto, pero entero. Esta historia no tenía finales felices preparados. No recuperé el amor de todos. No fui aceptado por la sociedad. No gané medallas. Pero recuperé algo mucho más grande. Recuperé mi conciencia tranquila. Recuperé mi autonomía. Recuperé el derecho a existir sin ser propiedad de nadie. No del sistema, ni siquiera de la familia, ni siquiera viejos errores. Quiero dejar aquí mi agradecimiento a todas las mujeres que vinieron antes que yo, que
Abrieron el camino con su dolor silencioso, con sus elecciones invisibles, con sus gritos que nadie escuchó. A usted, mi reverencia. No has fallado. Te resististe, y tu resistencia plantó la posibilidad de mi renacimiento. También agradezco a las mujeres que vienen ahora, quienes me escuchan, me escriben, se ven entre líneas. Os dejo con una petición. No os quedéis callados, incluso cuando el mundo pide silencio, incluso cuando el miedo dice que no vale la pena. Hablar. Habla del dolor. Habla de injusticia. Habla sobre el amor que aún te tienes, incluso después de todo. Porque cada palabra lanzada al mundo, con verdad, tiene el poder de sanar, de transformar, de liberar. Y para los que juzgan, los que señalan, los que no creen, solo les dejo una mirada tranquila. Porque aprendí que quien no sabe el peso del dolor ajeno, tampoco tiene derecho a decidir qué es la justicia. Y que nadie tiene el poder de definir el valor de una vida que no ha vivido. Si has pasado por algo similar, lo sabes. Ya sabes lo fácil que es que te malinterpreten, qué fácil es llamarte loco, desagradecido, débil. Pero también sabes que solo tú conoces el camino que has tomado hasta este punto. Y si hoy puedo sentarme en esta silla, con las manos limpias y el corazón en paz, es porque elegí no cargar más con lo que no era mío. Elegí verme tal como soy, humano, imperfecto, pero digno de un nuevo comienzo. Y tú también. Estás escuchando, sentado en el salón de tu casa o caminando por la calle con los auriculares en los oídos o acostado en silencio después de un día difícil. También puedes optar por dejar atrás lo que no te pertenece y cargar solo lo imprescindible, tu valentía, tu lucidez, tu historia. La vida me enseñó que no nacemos preparados. Nos construimos sobre las piezas que decidimos coleccionar. Y no siempre son las partes más bonitas. A veces son los más dolorosos, pero son ciertas. Y es con la verdad que reconstruimos la dignidad. Una elección a la vez, un paso al día, un respiro por noche. Si te conmovió esta historia, si en algún momento te sentiste parte de ella, te pido que dejes tu comentario con la palabra renacer, porque eso es lo que me pasó a mí, y te puede pasar a ti. El renacimiento no viene con flores, viene con valentía. Deja tu me gusta ahora mismo, activa la campanita y suscríbete al canal Emoção de Hoje. Aquí no contamos historias de perfección, contamos historias de mujeres reales que afrontaron lo que parecía imposible y que, al final, descubrieron que todavía había una oportunidad, todavía había tiempo, todavía había vida. Comparte este video con alguien que amas, con alguien que necesita escuchar que no está solo. Eso merece ser escuchado, eso merece ser respetado, aunque esté mal, incluso si llevas años en silencio. Porque a veces lo único que necesitamos es un poco de verdad para despertar. No sé lo que me depara el futuro, pero ahora sé quién soy, y eso nadie más me lo puede quitar. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Gracias por escuchar, por sentir, por creer que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Hasta el último aliento hay camino, y si hay un camino, hay esperanza. Cuidarse. Cuida tu historia. Y si pesa demasiado, empieza a contar. Contar alivia. Dile curación. Contar salvamentos. Porque lo que se dice con la verdad, nadie lo puede borrar.